Hola, ¿qué tal? En este vídeo os voy a hablar un poco de qué es React, los fundamentos de esta librería y cómo hacer una aplicación básica con React. Al igual que en un framework muy conocido como es Angular, React sirve para crear interfaces de usuario dinámicas y reactivas con una arquitectura basada en componentes y de código abierto. Sin embargo, mientras que Angular es un framework, React es una librería a la que se le pueden sumar otras librerías relacionadas. En la documentación oficial veréis que se hace referencia a la librería React, que es la fundamental, proporciona la API principal de React para crear componentes, hooks y la lógica de la interfaz de usuario que estéis creando, y se usa para todos los tipos de aplicaciones de React, tanto las orientadas a web como las aplicaciones para móvil, porque con React también se pueden hacer aplicaciones para móvil como para otras plataformas. Y veréis que hace referencia también a la librería React DOM, que proporciona métodos específicos para interactuar con el DOM de una web y se usa para aplicaciones web, para renderizar componentes React en el DOM del navegador. Así que si estáis usando React para hacer una aplicación para una interfaz de usuario de una aplicación web, tendréis a usar las dos librerías, React y React DOM. Si estáis usando React, o más específicamente React Native, para hacer aplicaciones para móvil, solo usaréis React de esas dos y en vez de usar React DOM usaréis la librería React Native, que maneja la renderización y la interacción con elementos nativos del sistema operativo del teléfono. De todas formas, ya veremos más adelante que hay a vuestra disposición un conjunto de frameworks que usan React y con los que podréis montar más fácilmente una aplicación. Las aplicaciones de React están hechas a partir de componentes, como comentábamos antes. Un componente es un fragmento de código con la misión de generar una interfaz de usuario que, además de generar una determinada apariencia con un lenguaje de marcado que acabará siendo HTML, puede contener una serie de código que determine un comportamiento y controle el ciclo de vida del propio componente. Aquí, por ejemplo, tenéis un código real. Un componente en React puede ser desde un formulario, un simple botón o una caja de texto. Físicamente, los componentes de React son funciones de JavaScript que devuelven el lenguaje de marcado a través de una función return y que pueden ser anidados dentro de otros componentes después de ser importados desde los módulos a los que pertenecen. Un pequeño detalle: hay que tener en cuenta que por convención el nombre de los componentes debería empezar con mayúsculas. El archivo en el que está definido un componente puede tener varios componentes y exportar varios, y entendemos que el archivo en su conjunto es un módulo siguiendo la teoría básica de JavaScript, que entiende como módulo un fragmento de código JavaScript que puede ser exportado e importado. A veces veréis que en alguna documentación hablarán indistintamente de módulo o de componente, y son dos conceptos que se pueden solapar bastante porque se puede dar el caso de que en un solo módulo pueda estar definido un solo componente. En cualquier caso, la existencia de módulos es un concepto que viene ya de JavaScript y podrías tener una aplicación de JavaScript modularizada sin usar React. En el caso de React, en un archivo que en un conjunto es entendido como un módulo pueden estar exportados varios componentes y en un solo componente pueden a su vez estar referenciados otros componentes que provengan de otros módulos. Algo importante a tener en cuenta es la pauta que seguimos para crear nuestro sistema de módulos en nuestra aplicación. Existe una convención algo antigua y conocida que es CommonJS, que nació en 2009 y que se caracteriza por importar otros módulos en tu propio módulo con require y exportar el módulo con el que estás trabajando con module.exports. Estos require son propios de aplicaciones no relacionadas con navegadores web, como aplicaciones de servidor o aplicaciones de escritorio. No son compatibles directamente con un navegador y necesitan un preproceso para lograr esta compatibilidad. Además son síncronos, de forma que cada módulo se ejecuta consecutivamente con el posible riesgo de bloquear el hilo de ejecución si algo va mal. Por otro lado, existe SModules, que es otra pauta de construcción de módulos nacida en 2015, en donde podemos crear módulos que son compatibles con cualquier navegador y son asíncronos.
lo cual lo hace ideales para aplicaciones web reactivas. Se distinguen bien porque los módulos se importan con import from y se exportan con export o export default. Luego ya veremos qué implica esto. Aunque aún se pueden encontrar desarrollos antiguos con React y el uso de CommonJS. Esto era posible con un preprocesado y empaquetado correcto, pero lo más idóneo hoy en día es utilizar las convenciones de S-Modules. Algo relevante a la hora de aprender sobre React es el concepto de DOM virtual. El DOM, Document Object Model, es esencialmente un modelo o representación gráfica del documento de nuestra aplicación web creada por el navegador. React mantiene una representación en memoria de la interfaz de usuario llamada Virtual DOM. Cuando cambia el estado de un componente, React actualiza el Virtual DOM primero y luego determina la forma más eficiente de actualizar el DOM real. El DOM posee una estructura de diagrama de árbol. Al cambiar algún elemento o nodo, todos sus elementos o nodos serán renderizados nuevamente, hayan sido modificados o no. Después de que un componente cambie de estado, React compara las posibles diferencias entre el DOM virtual y el DOM del navegador. Si existen cambios, lleva exactamente los cambios necesarios al DOM del navegador desde el DOM virtual y así actualiza la interfaz de usuario. Con React se puede codificar con JavaScript, JSX, TypeScript o TSX. Encontré esta contestación en Stack Overflow que me pareció sencilla y bastante gráfica. Las 4 opciones tienen sus ventajas e inconvenientes. Sobre la opción de JavaScript, pues es el lenguaje más ampliamente utilizado, con un montón de documentación y de recursos disponibles. Es bastante flexible porque no requiere especificar tipos de datos, lo cual, viéndolo como un defecto, puede generar errores de ejecución si no se prueba correctamente. Además, hacer debugging y mantenimiento puede ser más difícil que con otras opciones. Con JSX se permite escribir código HTML directamente en el código JavaScript y resulta más legible y declarativo que con JavaScript. Lo malo es que necesita preprocesamiento para convertirlo en JavaScript y tiene cierta curva de aprendizaje. Con TypeScript, una de sus ventajas es que se puede especificar los tipos de datos en las variables, aunque no es obligatorio, lo cual puede hacer que tu código sea más estable. Además, suele permitir detectar errores antes de ejecutar el código. En la parte negativa es que suele ser un poquito más complejo de configurar y tiene cierta curva de aprendizaje añadida. Por último, con TSX tenemos lo mejor de TypeScript y JSX, permitiendo escribir código de React con tipado estático e incluye igualmente la detección temprana de errores, pero añade una capa más de complejidad y al igual que con JSX requiere una transpilación para hacer su código compatible con cualquier navegador. Alguna pregunta que nos podemos hacer es ¿dónde termina JavaScript y empieza React? O si se pueden hacer muchas cosas que podemos hacer con React con JavaScript. O, en definitiva, ¿qué nos aporta React? Además, con respecto y más en concreto sobre la sintaxis, ¿qué nos aporta, por ejemplo, JSX con respecto a JavaScript? Vamos a comparar 3 pequeñas aplicaciones de ejemplo que reproducen lo mismo en el navegador. En este caso, 2 pequeñas galerías que muestran una serie de posts que podemos recorrer con 2 botones, hacia adelante y hacia atrás, como podéis ver. Esta pequeña galería reproducida 2 veces, podemos generarla con este código, que es solo JavaScript, y sin React. Como podéis ver, esta aplicación está estructurada en módulos que podemos exportar e importar haciendo referencia a las funciones específicas, porque recordemos que esto es algo propio de JavaScript. Y vemos que en el punto de entrada sería el mismo que si estuviéramos usando React, que estaría en un HTML principal en donde meteríamos la etiqueta script con el atributo de type module y el archivo JavaScript en donde arrancaríamos todas las funciones que necesitemos. Hay que fijarse que siendo JavaScript pues tendríamos que hacer uso de elementos del DOM real y añadir los elementos que queremos con append child a los elementos del DOM de los que queremos que cuelguen. Fijaos que tendríamos que crear elementos con createElement haciendo referencia a document y luego programar todo el comportamiento que queramos que tengan, por ejemplo en nuestro caso los botones y los posts, con bastantes líneas de código.
Si queremos ejecutar esta aplicación, tendríamos que hacerlo con un servidor de contenidos estático, como puede ser Apache o un Nginx. O también tenemos herramientas estupendas, por ejemplo en Visual Studio Code, como un live server que podemos ejecutar desde nuestro propio IDE para reproducir una aplicación estática como esta, porque no olvidemos que no deja de ser HTML y JavaScript para reproducirlo en nuestro navegador. Ahora podemos ver otra versión de esta aplicación ya hecha con React, pero igualmente con JavaScript. Y podemos ver cómo su punto de entrada se fundamenta en lo mismo, una etiqueta de script con type module en un HTML principal, pero luego vemos que en este main.js ya empezamos a utilizar las librerías de React y React DOM y vemos como con una función createRoute notificamos a esta librería que este es el punto de entrada para renderizar toda la aplicación. Es esta capa div con id_root en la cual creamos ya un elemento que es un componente React al que le asignamos el componente que hemos codificado en app.js. Vemos que sin JSX no podríamos declarar un componente con los símbolos de menor que y mayor que, como si fueran etiquetas, sino que tendríamos que utilizar la llamada a la función createElement constantemente. Lo importante de esto es que este código es JavaScript y sí puede ser interpretado por un navegador. Por otra parte, siendo ya una aplicación React, en este caso creada con la herramienta Bit.js, tenemos a nuestra disposición su servidor de desarrollo para probar nuestros desarrollos en local. En nuestro caso, para saber cuál sería el comando, en línea de comandos para lanzar el servidor, tendríamos que ir al archivo package.json, en donde estaría la configuración básica de esta aplicación con el nombre de la aplicación, los scripts ejecutables o las dependencias. El archivo package.json es un componente elemental de cualquier proyecto del ecosistema de Node y aparece en este proyecto por ser un proyecto proveniente de la gestión de paquetes de Node, NPM. Más adelante en este vídeo mencionaré cómo instalar Node en local si no lo tenéis instalado para que tener este gestor de paquetes y que un ejemplo como este pueda funcionar. Ahora lo relevante no es que logréis hacer esto, sino simplemente mostraros las diferencias entre proyectos con React y sin React, con un ejemplo real. Como puede que ya sepáis, el comando básico de un proyecto de este tipo es npm. La carpeta Node Modules es donde se guarda por defecto los módulos que tengamos mencionados en el package.json y sus módulos relacionados. En este caso, para ejecutar este proyecto simplemente habría que escribir en una terminal npm run dev. Así se lanzaría el script de dev y esto lanzaría el servidor de desarrollo local que nos provee Vite o Bit.js. Como podéis observar, tenemos otra vez nuestras dos pequeñas galerías, que además ya provendrían de un renderizado de un componente React, lo cual quiere decir que React controla, contrastando contra un DOM virtual, si existen cambios o no. Si se produce un cambio de estado en una galería, el DOM virtual es distinto al DOM del navegador y el componente se renderizaría modificando las propiedades implicadas. Por último, podemos ver otra aplicación que renderizaría lo mismo que la anterior, solo que esta vez su sintaxis sería con JSX y como podemos ver con algunas diferencias es que aquí sí podemos utilizar componentes declarados como si fueran etiquetas con el menor que y el mayor que, lo cual flexibiliza bastante su reutilización. Podemos, por ejemplo, con bastante sencillez, exportar varios componentes del mismo módulo. Además, podemos integrar etiquetas HTML en el renderizado de nuestros componentes simplificando el redactado. Gracias a los compiladores que tenemos a nuestra disposición, este código hecho con JSX que no sería interpretable para un navegador se transformaría en JavaScript y así sería reproducible por cualquier navegador. Pero al igual que el ejemplo anterior, esto sería un proyecto con React, con nuestro Virtual DOM y nuestro servidor de desarrollo disponible. En este caso, a efectos de este vídeo, voy a optar por JSX. Es una de las sintaxis más habituales que he encontrado en proyectos React y creo que se encuentra en un buen punto de equilibrio entre lo que aporta esta sintaxis, da cierta flexibilidad y una curva de aprendizaje un poquito menos agresiva que con TypeScript, aunque esta última sea, por supuesto, pues igualmente una opción muy válida. JSX, que es el acrónimo de JavaScript Syntax Extension, es una extensión de JavaScript que permite escribir código similar a HTML, que en parte se acabará convirtiendo en etiquetas de HTML, dentro de un archivo JavaScript
con etiquetas de apertura y cierre, atributos y elementos anidados. Como por ahora solo hemos hablado de teoría, creo que lo mejor es que empecemos un proyecto de cero con React y en paralelo a eso vayamos explicando más cosas. En la documentación oficial de React recomiendan empezar todo proyecto con un framework y proponen varios como Next.js, Remix o Gatsby. Además, hay una herramienta muy habitual para crear proyectos que es Vite o Bit.js. Todas estas herramientas suelen incluir un compilador para convertir o transpilar nuestro código en algo interpretable por el navegador. Por ejemplo, si programamos con JSX, lo transpilaría para convertirlo en JavaScript. Un empaquetador para generar código susceptible de ser subido a un servidor externo, a producción. Y un servidor de desarrollo que nos permita desplegar en local nuestro proyecto mientras desarrollamos. Comparando todas estas herramientas he optado por Bit.js para crear este ejemplo, porque creo que es una de las herramientas más sencillas con las que empezar con React. Para programar con React, uno de los IDEs más cómodos que hay es Visual Studio Code, que es muy fácil de instalar en cualquier entorno. Además, necesitaríamos tener instalado Node en nuestro equipo. En la web oficial de Node o en la web del gestor NPM hay instrucciones muy sencillas para hacerlo. Una vez instalados estos dos recursos, podemos abrir Visual Studio Code. Recomiendo instalar varias extensiones en Visual Studio Code como Bracket Pair Colorization Toggler para colorear las llaves de nuestro código, Indent Rainbow que colorea nuestro código según el nivel de indentación y Prettier que nos ayuda a indentar mejor el código. Desde el propio Visual Studio Code podemos crear una estructura básica de un proyecto con Bit.js porque Vite ya está incluido en el repositorio del gestor de paquetes de NPM. Entonces abrimos la carpeta en la que queremos crear nuestra aplicación con archivo, abrir carpeta y la seleccionamos, le damos a seleccionar carpeta y utilizando el terminal que está en terminal, nuevo terminal, ejecutamos esta línea de comandos. npm create latest indicando que queremos la última versión de Vite y seguido el nombre del proyecto. Entonces nos aparecerán varias opciones sobre qué tipo de proyecto queremos crear. Puede ser Vanilla, que se refiere a un proyecto con JavaScript puro, Vue, que es un framework para crear proyectos, pero en este caso seleccionaremos React. Seguidamente nos da a escoger entre JavaScript y TypeScript, y en nuestro caso escogeríamos JavaScript. Como hemos escogido antes React, los nuevos archivos JavaScript los crearía con una terminación JSX. Con esto indicamos expresamente que vamos a utilizar la sintaxis de JSX. Una vez creado la carpeta del proyecto deberíamos de ir a su raíz y ejecutar npm install, con lo cual le estamos diciendo a npm que nos instale las dependencias que están definidas en nuestro package JSON. Una vez hecho esto, podríamos ejecutar también la línea de comandos npm run def, el cual ejecutaría el proyecto y nos lo desplegaría en un servidor de desarrollo local. Vemos que al ejecutar ya nos ofrece una dirección con un puerto y pinchando vemos que ya tenemos ejecutándose nuestra aplicación. Al iniciar una nueva aplicación, al codificarla es buena idea hacer un pequeño diagrama con una estrategia de qué es lo que queremos obtener y cómo debería de comportarse. En este caso, por ejemplo, se me ha ocurrido que puede ser buena idea crear una suerte de muro de noticias con un componente general que se llame muro de noticias, en donde se renderice un array de componentes noticia para que cada noticia pueda tener sus propias particularidades y comportamientos. Y dentro de cada noticia podemos tener, por ejemplo, un componente imagen para hacer una buena división de propósitos de cada componente. Puede tener sentido. Y un componente cuerpo de noticia
que a su vez pueda tener un componente que defina una estética común a cualquier cuerpo de noticia. Luego ya veremos qué puede implicar esto a nivel programático, y ya encorsetado dentro de ese maquetado, pues distintos párrafos, un párrafo o varios párrafos de noticia que puede tener como objetivo específicamente definir los bloques de texto de cada noticia y su comportamiento. Y por último, abajo se me ocurre que también podemos crear un array de noticias que devuelva directamente el contenido de esas noticias, pero sin ser un componente, lo cual también tiene sus implicaciones. Para diseñar esta aplicación he reutilizado en parte los ejemplos que aparecen en la documentación oficial de React, pero adaptándolo a las necesidades de este vídeo. Entonces, volviendo al Visual Studio Code, podemos abrir nuestro proyecto y, partiendo desde el componente raíz, que en este caso sería nuestro app JSX, con un código de ejemplo, podemos empezar a crear los componentes con una carpeta aparte, que tiene sentido para tener nuestros archivos organizados. En este caso le llamo módulos a la carpeta, pero bueno, podríamos llamarle components, aunque no dejan de ser módulos, ¿no? Los archivos. Y podemos crear nuestro primer módulo, muro noticias. Recordemos que es una función export default, porque sería la función por defecto que se exportaría en este módulo, con nuestro método return. Recordemos que es el método obligatorio que debe tener todo componente, y dentro recordemos que solo puedo devolver un elemento, así que podemos poner estas etiquetas de abrir y cerrar sin nada, que sería un fragmento, y ya sería completamente correcto. Ahora podríamos eliminar esta instrucción de useState y utilizar nuestro nuevo componente de muro noticias, citándolo como si fuera una etiqueta, pero como veis empezando con mayúsculas. El Visual Studio Code ya nos incluye automáticamente el import from que necesitamos, y podemos eliminar los imports que no vayamos a usar. Ahora podemos crear un archivo para guardar los datos que queremos mostrar en el muro de noticias. Podemos crear un archivo JavaScript que contenga un array de objetos JSON. Son datos que ya tengo aquí preparados y tienen como propiedades ID, titular y noticia. Esos IDs nos van a ser útiles luego para identificar cada elemento de una lista, para evitar que luego JSX nos dé problemas. Luego veremos cómo. Ahora podemos, con una función map, recuperar el contenido de esa información que tenemos guardada y guardar el resultado en una constante, tal cual una función JavaScript, porque recordemos que esto no deja de ser un archivo JavaScript, aunque soporte sintaxis JSX. Ahora en cada iteración podemos hacer que devuelva un elemento li para hacer un listado, y si os fijáis tenemos que añadir una propiedad key en cada elemento, que es lo que os comentaba antes con respecto a un listado con JSX, porque si no nos va a arrojar un error. Y si os fijáis en el valor de la propiedad, tenemos que incluir una expresión entre llaves para poder recuperar el valor de las propiedades del objeto dato. Con las llaves no solo podemos hacer referencia al valor de la propiedad de un objeto, sino que también podemos crear un objeto. Por ejemplo, el correspondiente al valor de un estilo, como en este caso. Con las llaves externas hacemos referencia a una expresión JavaScript, y con las llaves internas a la declaración de un objeto. De vez en cuando recordar que es positivo dar formato a nuestro código pinchando con botón derecho y en la opción de dar formato. Finalmente podemos envolver el resultado de la constante
que codificamos antes en una etiqueta UL de HTML y con una expresión entre llaves con el nombre de la constante, haciendo referencia a esa constante de JavaScript. Damos a archivo, guardar todo, y si ahora vamos al navegador veremos que se ha renderizado automáticamente porque el servidor de desarrollo es capaz de reiniciarse cuando detecta cambios. Ahora podemos seguir creando los componentes que decidimos crear en nuestro diseño inicial. Recordar que cada componente referenciado en el componente que estéis codificando se convierte en su componente hijo, que se van a renderizar en cascada de padres a hijos y siempre con la información fluyendo de arriba abajo en la estructura de árbol, es decir, también de padres a hijos y nunca al revés. Entonces ahora vamos a crear el componente noticia como una función. Recordad que por ahora estoy creando estas funciones con el valor default porque no tengo previsto que haya más componentes exportados en el mismo módulo, pero pondré ejemplos más adelante y si ese fuera el caso, tendrían que ser importados haciendo mención explícitamente al nombre de la función y el nombre de esta entre llaves. También podrían exportarse varios componentes y uno tener el default y el resto no, con lo cual querría decir que el componente por defecto, en caso de no explicitar nada, cuando se importe sería el componente por defecto y si no habría que explicitar exactamente cuál, importándolo, mencionándolo entre llaves. Ahora necesitaremos crear otra fuente de datos como la que hicimos antes. Recordemos que estos datos en crudo los estamos incrustando aquí y esto es para crear una interfaz de usuario, es decir, la parte frontal de una aplicación. Sin embargo, en un contexto real, los datos tendrían que venir de una capa de datos, de otra parte de la aplicación que se ejecute en el servidor u otra aplicación que haga de backend o incluso una fuente externa, pero más adelante ya hablaremos de ello. Por lo de pronto vamos a crear otro archivo JavaScript con datos para el array de noticias que comentamos antes y así poder tener ahí disponibles esos datos de prueba que también tengo preparados. Como veis en las propiedades, cada ítem también es un objeto JSON que tiene propiedades como ID, que también nos va a servir para enumerar cada elemento de la lista, como comentamos antes. También tiene propiedades con foto, que es un booleano, que nos va a servir para renderizar o no las fotografías según necesitamos. Luego tenemos una propiedad foto, que a su vez es otro objeto JSON que tiene propiedades inherentes a la fotografía, como puede ser, por ejemplo, una ruta en donde está el archivo. Y luego también tenemos la propiedad titular y noticia, muy parecido al archivo de datos que vimos antes. Ahora deberíamos de recuperar los datos de nuestro nuevo archivo de datos, para lo cual podemos hacer una función muy parecida a la anterior, con un map y recuperando el resultado en una constante, con la diferencia que ahora el objetivo sería listar un conjunto de componentes noticia a los cuales habría que asignar la propiedad key con el valor de la propiedad id de dato y una propiedad para enviar los datos de cada noticia. Por ejemplo, le podemos llamar data igual a dato entre llaves. Algo a tener en cuenta sobre el key que asignamos antes es que ese key solo lo usa internamente React, pero no sería accesible desde la función del componente, con lo cual en la función del componente solo tenemos que hacer referencia a la otra propiedad, data. Ahora dentro del componente noticia tendríamos que usar el componente de cuerpo noticia, pero teniendo en cuenta algo importante, en el cuerpo de la noticia solo queremos que vaya la información de la noticia, pero no la información relacionada con la fotografía. Entonces puede que lo más eficiente fuera lograr extraer la información de la fotografía y no mandarla a un componente que no la va a usar para nada, porque para eso tenemos el componente de la foto, que crearemos luego. Así que, ¿qué podemos hacer? Pues en JavaScript tenemos una cosa muy útil que se llama operador de propagación, que para un objeto se expresa
englobando el nombre de ese objeto y con 3 puntos delante del nombre, y con el cual podemos hacer varias operaciones como agregar, copiar o fusionar objetos, y en este caso también podemos eliminar propiedades de ese objeto si los añadimos delante dentro de unas llaves separado con comas. Ahora el objetivo sería utilizar el componente párrafo noticia dentro de cuerpo noticia. Pero como dijimos antes, nos gustaría utilizar un componente que envuelva el párrafo o párrafos para maquetar su aspecto. ¿Y cómo podemos hacer esto? Podemos crear un componente maquetado dentro del módulo cuerpo noticia JS, pero cuyo objetivo no sea exportarlo, sino solo utilizarlo dentro del mismo módulo. Y esto es perfectamente posible. Este componente maquetado tendría su propio método return, lógicamente. Podemos poner una capa div que englobe el contenido, le podemos asignar una clase, luego veremos en un CSS qué estilos determina. Fijaos que aun siendo una etiqueta HTML, como estamos escribiendo con JSX, con React, tiene que ser, como veis, class name, todo junto en camel case. Ante la duda, el propio ID, en este caso Visual Studio Code, seguro que os irá sugiriendo la fórmula correcta. En la codificación de este componente maquetado podemos determinar con un children entre llaves, que es una convención de React, que el componente maquetado acepte cualquier elemento o conjunto de elementos que queramos entre una apertura y cierre de etiqueta de maquetado. Estos elementos serán considerados como los hijos del componente maquetado. A mayores de la etiqueta que englobe todo el return y nuestra propiedad children, podemos incluir más elementos sin ningún problema. Antes o después de children, en este caso, por ejemplo, pues una pequeña lista de textos con un estilo. Recordemos que el estilo será un objeto dentro de llaves, con lo cual aparecerán dobles llaves. Y en este caso, al renderizarse, esta lista aparecerá siempre debajo de todo lo que enviemos entre las etiquetas de maquetado, que será interpretado en el lugar de children. Como veis, al final solo habría que poner una etiqueta de apertura y otra de cierre de maquetado antes y después de nuestra etiqueta de párrafo noticia. Finalmente, en el componente párrafo noticia, pues volveríamos a pasar la información que hemos ido filtrando de padres a hijos. Recordar que la información solo fluye de arriba a abajo, visto en ese sentido del árbol de componentes. En este caso serían las propiedades titular y noticia, que son las que queremos después de además quitar de cada objeto la información referida a las fotografías. Finalmente, igual que hicimos con el listado anterior, también tenemos que citar en la codificación pues nuestro nuevo listado de noticias escapadas también con las llaves, al ser una constante de JavaScript. Bien, después de haber guardado todo, vemos que nos aparece en blanco en el navegador. Si es así, lo más probable es que haya dado un error. Esto podría haberlo editado en el vídeo y que no apareciera, pero prefería que apareciera para que vierais cómo de una manera básica, mirando la consola, se puede ver e interpretar el posible error que nos haya dado. En las herramientas para desarrolladores, en cualquier navegador, en los más conocidos normalmente pulsando la tecla F12, podemos ver el error y los ficheros implicados. En este caso vemos que en párrafo no puede leer las propiedades. Y vemos que efectivamente no le estábamos mandando los datos al componente párrafo, con lo cual difícilmente podría recibirlos e interpretarlos. Finalmente vemos que ya renderiza correctamente todo el contenido, porque ningún componente de error. Vemos cómo aparece el nuevo listado de noticias con su titular, el cuerpo y este maquetado, y con el listado que incluimos al final con su estilo de fondo en negro y letras en gris.
Al igual que antes renderizamos dos listas referenciando una constante, contenía el resultado de una función, también podemos referenciar directamente una función en nuestro return sin ningún problema. Por ejemplo, con esta función nativa de JavaScript, datetime_format, podemos, por ejemplo, renderizar el día de la semana en la que nos encontramos en español. Podemos llamarla desde el bloque de return y pasando como parámetro otra constante today que también declaramos arriba. Bien, ahora nos quedaría recuperar la información de la fotografía que también tenemos en nuestros datos, porque recordemos que la extrajimos esas propiedades del objeto que pasamos al párrafo final. Entonces no tenemos más que crear un componente para imagen para poder renderizar esa información. Podemos envolver todo en una capa div con una etiqueta para título y una etiqueta de imagen, ¿no? De HTML. Y ahora nos falta tener la información que le vamos a pasar a este componente. En el componente noticia, ahora referenciamos el componente imagen noticia y le podemos pasar varias propiedades, por ejemplo data photo con los datos de la propiedad foto y otra propiedad para con foto, ¿no? En donde indicamos con un booleano si queremos que el componente renderice una foto o no. Al ser componentes creados por nosotros podemos ponerle el nombre que consideremos a las propiedades. Ahora podemos recuperar esas propiedades en imagen noticia y, por ejemplo, en la capa div podemos aplicar un estilo. Recordemos que teníamos un objeto con estilos en tem dentro de nuestros datos de foto. Luego teníamos un texto en la propiedad name. Recordemos que como hay una iteración que no va a tener datos, no van a venir datos en data photo, podemos verificar si no tiene ningún valor o es undefined con este AND que se suele usar en condiciones, if por ejemplo, pero como en un AND verifica primero el valor de la izquierda y luego el de la derecha, si el de la izquierda ya es undefined o no tiene ningún valor, todo el AND con sus dos valores va a ser falso y no va a renderizar el valor de name. Ahora con photo, que es un booleano, podemos verificar si viene a true o false exactamente igual que si estuviéramos programando con JavaScript puro, es decir, con un operador ternario. Verificamos el valor de confoto y después del interrogante, un primer segmento entre paréntesis sería lo que haría si confoto es true y después de los dos puntos si es false. En este caso podemos poner simplemente unas comillas simples para que no renderice nada. Todo ello escapado entre llaves porque efectivamente no deja de ser una función de JavaScript. Ahora podemos pasarle la ruta a la propiedad CSRC de la etiqueta IMG que teníamos guardada en la propiedad root de data photo y podemos volver a utilizar la propiedad name para la propiedad alt de la etiqueta IMG. Podemos asignarle un estilo a nuestra imagen y además puede ser buena idea ponerles una altura y anchura fijas. Podemos añadir una propiedad size en imagen noticia y enviar un valor entero. Bien, ahora lo añadimos como propiedad en imagen, como alto y ancho. Guardamos todo y vemos que el navegador vuelve a quedar en blanco. Probablemente se nos haya olvidado algo. Vemos que hay un problema con dem y vemos que es el único caso que no verificamos si data photo tenía valor o era undefined. Probablemente sería más elegante controlar esto desde fuera del componente, es decir, cuando se llama desde su componente padre, filtrar con data photo para renderizar o no todo el componente, tal y como hicimos, por ejemplo, con la etiqueta imagen. Pero bien, una vez resuelto ese problema, vemos que por fin se renderiza la imagen con su título, el estilo que le habíamos aplicado
y el mismo alto y ancho, y la iteración, la noticia que no tiene imagen, vemos que no incluye imagen. Bien, como este vídeo me estaba quedando un poco largo de más de lo que me gustaría, voy a dedicar un segundo vídeo para seguir contando lo que nos queda de contar de React, que aún es bastante, aunque es básico, pero aún queda. Nos queda hablar un poco sobre componentes que pueden ser clases y no funciones, y todo lo que tiene que ver con las funciones con las que podemos gestionar el ciclo de vida de los componentes cuando son funciones. Pero como digo, para no hacer este vídeo más largo, sobre todo esto hablaré en un segundo vídeo. Nos vemos en el siguiente.